Democrático María del Rosario Guerra. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Me alegra saludarlo a usted, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, ¿cómo es esto de la reforma tributaria? Que cuando la presenta el ministro Carrasquilla es el peor veneno, pero cuando la presentan los amigos de Gustavo Petro es una cosa maravillosa que nos abrirá las puertas para un futuro mejor. ¿Quién entiende? ¿Qué dice usted? Efectivamente, doctor Fernando, si recuerdan los oyentes, hace casi año largo que se presentó por parte del gobierno el presidente Iván Duque en cabeza del ministro Carrasquilla una reforma que efectivamente buscaba en su momento ser mucho más progresiva, más equitativa y hacer ajustes al sistema tributario. Y ese fue el argumento que ellos usaron, la izquierda populista, liderada por el Pacto Histórico y los que están hoy dentro de esa alianza con el presidente Gustavo Petro, para desencadenar esos bloqueos, esas marchas y esos paros, aunque sabíamos que ya estaban previstas, pero se pegaron de la reforma para ello. Hoy ellos en campaña habían dicho de una reforma tributaria de 50 billones de pesos, la que radicaron en el Congreso para el primer año, o sea, para el año 2023, va en 25 billones de pesos, que de lejos es en monto superior a la que se aprobó en diciembre del 2021, que fue de 15.4 billones. O sea que de por sí ya en monto es un monto que muy difícil de recaudar, muy difícil de manejar y que sería un monto superior al que se estaba hablando cuando ellos sacaron en el Congreso y en las calles el argumento de no a la reforma tributaria. Segundo, es una reforma que definitivamente espanta la inversión. Volvemos con esta reforma a tarifas de impuestos sobre la renta, incluido además todos los impuestos, el impuesto sobre la renta, más impuesto a dividendo, más otras eliminaciones de exenciones y descuentos, que lleva a tarifas para las empresas superiores nuevamente al 70%, cuando en el gobierno Duque se había dejado la tarifa del 56%, o sea que volvemos a desestimular la inversión en el país y eso lo que significa es desestimular el empleo y desestimular la formalización empresarial, que es uno de los temas que más estaba trabajando. Tercero, con esta reforma golpea claramente a la clase media, pero claramente, porque no solo le quita unos incentivos, le quita la posibilidad de hacer unos descuentos en materia de costos para bajar la tributación, dado los gastos que ella tiene, y nos pone a una clase media todavía mucho más vulnerable. Y yo resaltaría finalmente que le patea la lonchera a los niños, especialmente a los niños vulnerables y de la clase media, cuando por impuesto a lo que configura una lonchera tradicional, que es un jugo o algo, una bebida, algo de comer, un paquete y hasta los sándwiches, que es lo que normalmente le ponen. Todo eso tendrían los impuestos que ellos han llamado aquí impuestos saludables. Entonces, es una reforma que definitivamente yo espero que el Congreso de la República, si bien tienen la mayoría, lea lo que puede estar pensando hoy la clase media, el empresariado desde el más pequeño hasta el más grande, y fuera de eso la realidad de capacidad de pago, porque con esta reforma de 25 billones en estas condiciones no hay capacidad de pago del contribuyente. Si ya se están viendo a gatas para pagar los prediales este año, que le ha tocado a las administraciones municipales diferir o ampliar plazo de pago, si se están viendo a gatas ahora que comienza en el mes de agosto el pago de los impuestos, de la declaración de renta, el pago de los impuestos de renta, imagínense, con esta no va a ser
nada fácil y va a ser muy, muy difícil su recaudo, lo que va a llevar a aumentar la informalidad empresarial y la informalidad, por supuesto, laboral. Senadora, con la reforma anterior, que como usted bien explica, era una reforma mucho más equilibrada, mucho más seria, mucho mejor elaborada y por lo mismo mucho menos gravosa, se desató la oleada de violencia que se desató. Uno se pregunta, ¿y por qué con esta, que es peor, que golpea más a la clase media y a los pobres, que golpea más a los niños, que golpea más a las empresas, que nos pone en una situación tan difícil, nadie protesta? Y los que empujaron antes las protestas violentas contra la reforma Carrasquilla, hoy son los que impulsan esta reforma que a todas luces, como usted bien lo explica, es peor. ¿Quién entiende? Sí. Yo, doctor Fernando, ¿qué lectura le hago? Yo lo primero que pienso es que ellos, como ya tenían planeado hace un año largo esos bloqueos, esas marchas, etcétera, pues digamos estaban preparados para ello y la venían convocando y de hecho la tenían convocada. Dos, porque como aquí nosotros, digamos lo que eso, yo no diría los 10, pero sí la gran mayoría de los que no votamos por Gustavo Petro, somos personas que no encontramos vías de hecho de marchas, de bloqueos, de acabar con la infraestructura, de acabar con la capacidad de producción de los pequeños negocios, sino que damos el debate, somos ni de eso unas personas racionales que nos duele este vandalismo y este desorden, pues no vemos en esas las maneras de protestar y de reaccionar frente a este tipo de hechos. Yo lo único que veo, doctor Fernando, es que uno sí puede pensar, si el Congreso no es razonable, si el Congreso dentro de la planadora que han armado sacan estas cosas, pues aquí puede haber salidas o de desobediencia civil para pagar los impuestos porque no van a tener la capacidad de pago por parte de unos sectores de la economía, por no decir la gran mayoría, entre empresas y microempresas, empresas pequeñas y clase media, sobre los cuales son los que más recae esta circunstancia, o van a ver claramente cómo de una economía que está en crecimiento, una economía que está reduciendo su desempleo, a un aumento en la informalidad laboral, con lo cual pues no va a haber ahí sí los recursos. Y además, tercero, yo creo que en última, cuando comience a aumentar el desempleo, ahí va a ser la reacción y el llanto de muchos, y yo creo que se va a venir, tarde que temprano se va a venir. Esto es, a mi juicio, desproporcionado. Como todo, hay cosas que hay que ajustar y en los temas tributarios, pero a mí me parece que esta reforma, tal y como está para recaudar 25 millones, va a ir en contravía totalmente de esa informalidad laboral que hoy ronda cerca del 50-51%, y va a ir en contravía de la generación de empleo y de la formalización empresarial. Bueno, eso es lo que uno ve, eso es lo que cualquiera lee. La pregunta es si el Congreso va a ser obediente dentro de unas mayorías que inocultablemente tiene, porque así es. En el papel las mayorías están con Gustavo Petro, pero van a atender esto y van a correr con el peso de una reforma que no va a ser popularmente simpática. Esta reforma la aprueban con el discurso que la quieran aprobar, pero cuando la gente siente que le quitan el empleo, que le quitan la posibilidad de desarrollo a su pequeña empresa, que le quitan los caminos para combatir la informalidad, eso no le va a gustar a nadie. ¿Estarán dispuestos a correr con ese costo social por cuenta de la disciplina política? Esa es la gran pregunta. Así es. Fui informada, doctor Fernando, de que hubo una reunión esta semana ya informal con el ministro de Hacienda de las comisiones, de un grupo de las comisiones económicas, creo que de la Comisión Tercera del Senado, y ya le pusieron las grandes preocupaciones. Yo creo que el ministro Campo
pues le va a tocar definitivamente ajustarse, pero el problema no es el ministro Campos, sino el presidente Petro y lo que ellos propusieron. Además, yo le veo otra falencia a esta reforma. Cuando uno lee la exposición de motivos en esta reforma, no dicen para qué va dirigido esos 25 billones. Cuando claramente en la ley de inversión social que aprobamos en diciembre del año 2021, estaba estipulado para qué se iban a destinar los 15.4 billones que se recaudaban, que era para la matrícula gratuita en educación superior, que está beneficiando a 700.000 jóvenes de estratos 1 y 2 y 3, para extender ingresos solidarios hasta diciembre de este año, que está beneficiando 4 millones de hogares. Claramente en el 2021 dijimos que era para continuar con el programa de apoyo a la nómina el 25% de subsidio para vincular a jóvenes y mujeres, que se ha reducido el desempleo gracias a esa política. Pero cuando usted ve esto, doctor Fernando, no dicen para qué es, dicen que mayor progresividad, mayor equidad, pero no dicen para qué es. Entonces uno, claro, lo que ve es que ellos le quieren más plata pero dicen que supuestamente para destinarla a los más pobres, pero al mismo tiempo están diciendo que algunos programas se van a acabar. Entonces, doctor Fernando, no quieren distraer ahora, que me parece positivo que reduzcan la nómina del Estado, pero no nos pueden distraer con lo de fondo, que lo de fondo es tocar el bolsillo de los colombianos y lo de fondo es afectar la inversión y la estructura institucional formal de la economía, que es lo que hoy más se debe proteger, no solo en Colombia, sino en el mundo. Con cosas que no son determinantes en el monto de la reforma, pero que son muy indicativas del espíritu con que la están preparando. Por ejemplo, el gravamen a las bebidas gaseosas es gravar la bebida del pueblo. Es gravar el medio con el que el trabajador, después de una jornada de trabajo, calma su sed y tiene un poco de calorías. Es la bebida de los niños cuando se van para el colegio, de los niños más pobres, y eso lo graban elementos fundamentales. La lonchera de los niños, como usted la llama, esa lonchera va a quedar duramente grabada con el impuesto. ¿Eso lo soportará fácilmente el país? Doctor Fernando, es que el gobierno es incoherente, el gobierno Petro es incoherente. Por un lado, fíjese usted, ellos promueven el consumo recreativo de la marihuana. Y yo recuerdo en el Congreso que los argumentos que nos daban para decir que cómo así que nosotros que le decíamos no al consumo recreativo de la marihuana queríamos condicionar y decir la gente que debía consumir y no, y a hoy a ellos sí les parece coherente, entonces condicionar a los más pobres de lo que deben consumir o no en aquello que ellos pueden hacerlo, porque mire, usted lo acaba de decir, en muchas regiones del país no hay agua potable. Entonces pensar que la gente va a hacer su jugo en casa cuando no hay agua potable y que no le van a poner azúcar y que ya no le van a poner muchas cosas porque el costo no les va a permitir, lo que tenían era la gaseosa o los jugos envasados, o lo que tenían para consumir mucho era alguno de esos embutidos. Lo que se debe hacer son campañas que la gente tome conciencia, como se hace la campaña para que se tome conciencia de que no es bueno consumir alcohol, como consumir en exceso esta bebida o estos productos hacen daño, y aquí hubo una ley que fue la ley a la obesidad y está la ley que se acaba de aprobar de comida saludable, pero grabar a los más pobres con esto, grabar la lonchera de los niños, porque es que se graban los tres componentes de la lonchera. Se graba el componente de la bebida, el componente del paquete y el componente del sándwich o de lo que puede tener la proteína. Entonces, qué tristezas para ya una familia pobre o una familia de clase media que no le pueda armar una lonchera o que le encarezcan cuando vemos hoy una inflación alta de alimentos, pero muy alta de alimentos. Entonces, doctor Fernando, veo la incoherencia y yo sí creo
que los ciudadanos no han dimensionado, porque uno dice, ay, que son 200 pesos en el chocorramo, que vale 2.000 y va a pasar a 2.200. Para los que tengan la posibilidad de esos 200 pesos un día no hay problema, pero cuando usted está hablando de 20 días al mes, ya no son 200 pesos más, son 4.000 pesos más que usted tiene que estar pagando al mes, y entonces súmale ya no los 200 del chocorramo, sino del jugo que tomen, el hit, el que tomen, y a eso súmele la mortadela que le ponen al sándwich. Entonces cuando usted viene a ver, se le ha encarecido por niño al mes la lonchera 10 o 15.000 pesos. Una persona de 2 salarios mínimos que tiene 3 hijitos, eso es todo el golpe al bolsillo. Por eso me parece totalmente incoherente y creo que no soluciona el problema, porque, como decimos en economía, estos son bienes a mi juicio inferiores, porque a pesar de que le suban con el impuesto, el precio sigue siendo más barato que consumir otras cosas. Entonces van a seguirlo consumiendo, pero más caro, reduciéndole la capacidad de gasto en otros bienes que sí son necesarios a esos hogares. María del Rosario Guerra, ex senadora por el Centro Democrático, cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y estas reflexiones tan puestas en su sitio y tan dramáticas sobre lo que viene con la reforma tributaria. Muchísimas gracias. Doctor Fernando, siempre un placer estar en la hora de la verdad, y un saludo nuevamente afectuoso a usted y a los oyentes. María del Rosario Guerra, ex senadora por el Centro Democrático, estaba haciendo estas consideraciones muy puestas en su sitio sobre la reforma que vendrá y sobre la manera como gravita sobre el dinero, el bolsillo de las clases medias colombianas y de las clases bajas y de los niños colombianos, de las personas que tienen que llevar su loncherita para el trabajo y sobre todo para la escuela. Y nos